¿Eres madre, padre o tienes a alguien a quien quieres mucho en edad escolar? Te explicamos la nueva ley educativa de la Generalitat Valenciana, una norma que afecta directamente la forma en que nuestros hijos e hijas viven la escuela. ¿Sabías que todas las familias que vivimos aquí tenemos que elegir si queremos que nuestros niños y niñas estudien en valenciano o en castellano? ¿Sabes que la elección que hagas se mantendrá durante toda la etapa educativa? ¿Te has informado ya? Si no es así, este vídeo es para ti. ¿En qué consiste la nueva ley? El alumnado de primaria y secundaria que vaya al grupo de valenciano tendrá 5 o 6 asignaturas en valenciano, 2 o 3 asignaturas en castellano y de 1 a 3 asignaturas en inglés, mientras que en el grupo de castellano será al revés. ¿Y se puede garantizar que todo el alumnado pueda estudiar en la lengua que su familia ha elegido? No. Poder estudiar en la lengua elegida no depende solo de la elección que haga la familia, sino, fundamentalmente, de lo que elijan el resto de las familias de la escuela. Nos explicamos. En las escuelas en las que solo hay una clase por curso, se decidirá si la lengua principal es el valenciano o el castellano en función de lo que vote la mayoría. En las escuelas con 2 clases por curso es necesario que, como mínimo, un 25% de las familias elija una lengua para que se cree una clase en valenciano y otra en castellano. Por ejemplo, imaginemos una escuela con 40 alumnos y alumnas matriculados en un curso, es decir, 20 personas por clase. En este caso, bastaría que 10 alumnos o alumnas solicitaran enseñanza en una lengua para que se creara una clase de esa lengua. Es decir, si hay 10 personas que piden valenciano y 30 que piden castellano, tendría que crearse una clase para cada lengua. Pero, ¿es posible que en ese caso el próximo curso se cree una clase con 10 personas y otra con 30? No. Eso no es posible porque la ley no permite que haya más de 25 personas por clase. Por lo tanto, en ese caso, 5 personas tendrían que irse a la otra clase. ¿Y cómo se decide qué alumnos o alumnas tendrán que irse a la clase que no han elegido? Esa es otra pregunta clave. Tendrán prioridad los alumnos y alumnas que tienen hermanos matriculados en el centro, los que pertenecen a una familia numerosa o monoparental y aquellos con alguna diversidad funcional. En caso de empate, el criterio de desempate se basará en la letra inicial del apellido. Eso conlleva una serie de problemas. Habrá alumnos y alumnas que forzosamente tendrán que cambiar de compañeros y compañeras y de profe de referencia en el próximo curso, con los problemas de adaptación que eso comporta. Xarxa Llibres corre el peligro de desaparecer, ya que el gasto no se podrá asumir. Además, aún hay otro problema. La distribución de alumnos y alumnas en los grupos ya no podrá ser equitativa. Puede ocurrir que se forme una clase con muchos alumnos y alumnas y otra con muy pocos. Por lo tanto, el profesorado no los podrá atender de la misma forma. Y no solo eso, la clase podría quedar desequilibrada en otro sentido. Mira, imagina que ponemos una lupa en la clase de tu hijo o hija. Estos son sus compañeros y compañeras de clase: Juan Román, Ionela, Giallí, Constantin, Ayub, Neus. No están en esa clase por una cuestión aleatoria. En el sistema actual, para distribuirlos, el profesorado ha tenido en cuenta sus características, su origen y sus necesidades educativas, para que las 2 clases que hay en ese curso queden lo más equilibradas posible, siguiendo los principios de igualdad y de inclusión. Con la nueva ley, estos criterios desaparecen, porque el alumnado se segregará según la lengua elegida, lo que puede provocar una distribución desequilibrada en cuanto a la diversidad cultural presente en la clase e incluso a su composición socioeconómica y rendimiento académico. Podría darse el caso que los niños y niñas con necesidades especiales tuvieran que ir a una misma clase. La escuela tiene que ser el reflejo de una sociedad plural, diversa y rica en culturas, y el hecho de segregar por razones lingüísticas genera un problema que actualmente no existe. Y ahora que sabemos cómo funciona esta nueva ley, debemos hacernos una pregunta importante.
¿qué opción elegimos? La respuesta es clara. Elegir valenciano es la única opción que garantizará una competencia bilingüe que les abre puertas tanto en el ámbito personal como en el social y profesional, además de mejorar sus habilidades en otras lenguas. El aprendizaje del castellano está asegurado en cualquier opción y además está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Aprender valenciano es una oportunidad que muchos niños y niñas solo tendrán en la escuela y es esencial para garantizar la plena integración e igualdad de oportunidades. Está claro que esta ley no se ha hecho pensando en las criaturas. Las familias deberíamos velar porque nuestros hijos e hijas puedan disfrutar del derecho constitucional de conocer los 2 idiomas oficiales. Por la integración y la igualdad de oportunidades, marca sí al valenciano.